Mis hermanos, pues estamos de nuevo aquí para reflexionar sobre este extraordinario libro profético como es el libro de Apocalipsis. Esperamos que usted sea bendecido y que usted pueda reflexionar y sacar tesoros para su vida cristiana de este libro. He dicho, ¿verdad?, que este libro es libro de la segunda venida de Cristo, prácticamente. Pero además es el libro de la última semana profética de Daniel, en realidad. Por consecuencia, es la segunda venida de Cristo y las consecuencias que se derivan de que Él haya regresado a la tierra, las cosas que han de suceder. Y por eso tenemos un pasaje tutor que está en el capítulo 1, versículo 7, donde dice el escritor sagrado: y aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Y luego dice: así sea. Amén. Y cada vez que leemos este pasaje, sin duda, nuestro corazón salta de alegría y decimos: sí, que así sea. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues entonces he decidido dejar algunas cosas pendientes y entrar de inmediato al capítulo 6. Y antes de eso, yo quiero que usted tenga en mente que los capítulos 4 y 5 son las cosas que dan lugar a los juicios. Es decir, son como los actos preparatorios para el juicio que va a iniciar sobre la tierra y sobre la raza humana. Juicios que ahora sí podemos decir son el cumplimiento de la segunda parte de la profecía de Isaías en el capítulo 61 del 1 al 2, que aclaré muchas veces que el Señor Jesús leyó este pasaje cuando inaugura el año agradable en la sinagoga de Nazaret, que es para mí donde se da el banderazo, por así decirlo. Y el Señor anuncia que ha llegado el año agradable del Señor, de dar libertad a los cautivos, de sanar a los quebrantados de corazón. O sea, un tiempo de gran bondad divina. Pero cuando Él llega a la mitad, por así decirlo, de esa profecía, y ha de entrar, o lo siguiente sería entrar en hablar y el día de venganza, el Señor Jesús allí detiene su lectura, enrolla el pergamino y lo entrega al encargado de allí de la sinagoga. Y él hace una aclaración muy interesante y dice que esa profecía se ha cumplido hoy en vuestros oídos. Es decir, mientras ustedes escuchaban que yo citaba esta profecía, la profecía se ha cumplido. A partir de aquí empieza el año agradable. Por eso dijimos que el Señor Jesús jamás encontramos que ejerciera violencia con nadie, sino que era un acto de bondad, de misericordia. Era el año agradable del Señor. Año agradable que, lo dije, se ofreció primero a los judíos. Fue para los judíos. ¿De en qué me baso para decir eso? Pues que el Señor Jesús les dijo que no fueran ni por camino de samaritanos ni por camino de los gentiles, sino era un mensaje solo para las ovejas perdidas de la casa de Israel, en exclusiva. Sin embargo, después de la muerte del Señor Jesús, su resurrección, su regreso a su Padre,
ese año agradable se hace extensivo a toda la tierra. Y ahora vayan con todos los gentiles. Ve cómo el lenguaje ha cambiado. No vayan por camino de gentiles, ahora vayan con todos los gentiles. ¿En dónde? En toda la tierra. Y entonces la segunda parte, que es la que empezamos ahora sí a acercarnos para empezar a verla, ese otro lado de la profecía, la venganza del Señor. Y será a partir de este capítulo 6, mis hermanos, donde se empiezan a ejecutar esos juicios. Ahora, le diré así. En ese libro sellado con 7 sellos, que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, por supuesto Dios, están escritos los juicios ya decretados que habrá sobre toda la tierra en esos años de la última semana profética. Y que Dios, el que está sentado en el trono, permite al Cordero inmolado, que es Cristo Jesús, que tome ese libro después de una convocatoria que se hizo, de una investigación si había alguien digno en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra. Y no hubo nadie digno. Cosa que Juan lloraba mucho porque sabía que entonces significaba que no había redención, no habría redentor. Estábamos perdidos. Pero le dieron la noticia: no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, él ha vencido. Él es digno entonces de abrir el libro y quitar sus sellos. Y entonces el Verbo, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, el Cordero inmolado, va y toma de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, toma este libro. Porque esos juicios sobre la tierra van a ser ejecutados por el Hijo de Dios, no por el Padre. Y eso cumpliendo lo que el Señor Jesús le dijo a los líderes que lo estaban cuestionando, según nos enseña el capítulo 5 del Evangelio de Juan, que lo cuestionaban no precisamente por haber sanado a ese hombre en sábado, sino porque profanaba sistemáticamente el sábado. O sea, que no era la primera vez, que las noticias que tenían era que constantemente hacía semejante cosa. Y entonces, según el verso 22, el Señor le dice a esos líderes: el Padre a nadie juzga. Todo el juicio se lo dio al Hijo. Por lo tanto, es lícito que podamos afirmar que el que ejecuta esos juicios es el Hijo de Dios, es Cristo Jesús. El Padre entrega los decretos de los juicios, pero los ejecutará el Hijo de Dios. Aunque el Hijo de Dios, por supuesto, hace muchas cosas a través de sus ángeles. Que es lo mismo que, por cierto, esto de los juicios que estoy hablando, mire, es lo mismo que Juan el Bautista dijo en Mateo 13:12, refiriéndose a una facultad que era exclusiva del Mesías, diciendo: el aventador está en su mano y limpiará su era y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Es decir, está hablando estrictamente, Juan está hablando del Mesías, que ese es su facultad, su derecho, limpiar la era y echar la paja en el fuego
el fuego que nunca se apaga, que es castigo. Por esa razón, le estoy diciendo que lo que ha de pasar a partir del capítulo 6, y que en una escena, según el capítulo 5, versos 11 y 12, Juan vio que ese derecho que el Cordero tenía lo reconocían millones y millones de ángeles, porque dice que eran millones de ángeles que cantaban y decían: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Él tiene todo el poder. Entonces, ya que hemos establecido esta idea, escalemos este hecho a partir del capítulo 6. Y que es una escena, según el capítulo 5, versículo 11 y 12, que Juan vio ese reconocimiento. Y entonces vamos a escalar ese hecho de esta manera. Lo que está pasando ahí, vamos a escalarlo de esta manera. En el capítulo 5, versículo 1, el que estaba sentado en el trono tenía en su mano derecha un libro sellado con 7 sellos. Primer asunto. Un libro que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Un libro sellado con 7 sellos. Luego eso se escala al versículo 7, donde dice que el Cordero vino y tomó ese libro. Y es así como entramos al capítulo 6, que dice Juan: y miré. Es decir, estoy dando testimonio de algo que yo vi, pero más que eso, que miré. Donde entendemos que ver es no necesariamente poner la atención, la vista en un lugar, sino es una especie de ver general. Pero cuando se dice miré, es ver de manera particular y detallada la escena. Yo dice Juan, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, que es el primer sello de la profecía. Y así, de esa manera, es como entramos a los juicios que han de venir sobre toda la tierra y sus moradores. Y agrega: y oí a uno de los 4 seres vivientes, que evidentemente se ha entendido que son ángeles que están cerca de Dios, como serían los serafines, querubines, pero particularmente los seres de fuego son los serafines. Y dice: y oí a uno de los 4 seres vivientes diciendo como con una voz de trueno: ven y ve. Y miré, dice, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Un caballo blanco, porque van a ser 4 caballos. Y salió victorioso para que también venciese. Y ahora entonces yo pongo mi atención, y yo quiero que ustedes, mis hermanos, también, un jinete en un caballo blanco, coronado y vencedor. Esta definición que nos plantea, esta idea que nos plantea el pasaje, pareciera en cierto sentido una referencia al Señor Jesús, el Cristo, el Mesías. Pero a mí, por supuesto,
me da la idea de que se trata de un usurpador que se presenta como si él fuera el Cristo de Dios. Y entonces ya de alguna manera estoy diciendo al anticristo, el hombre de paz, que viene y se muestra a la tierra en el clásico color blanco, color de paz. Pero no hay que olvidar que el Señor Jesús dijo que habría quien dijera que Él era el Cristo, según Mateo 24, 23. Desde luego que ese jinete, que es el anticristo, se ha de presentar en la tierra a la raza humana como un hombre preocupado por la paz de las naciones, en un engaño creíble, inclusive creíble para muchos de los hijos de Israel, porque incluso llegará a hacer pacto con ellos. Pero ya planteé esta cuestión. Aquí tenemos este jinete en un caballo blanco, traía un arco, salió vencedor, aunque no le dieron flechas. Qué interesante. Es decir, un caballo blanco, su jinete traía un arco, pero no traía flechas. Y uno que está haciendo guerra, pues lógico que lleva los recursos de guerra. Este no llevaba las flechas. Ahora, desde luego que ese jinete es el anticristo, que se ha de presentar a la raza humana como un hombre de paz. Ahora le voy a decir algo. En realidad, él será un hombre sumamente astuto. En un engaño que hará que Israel le crea. Pero para sacar dudas de quién es este jinete, le voy a mostrar otro jinete que también viene en un caballo blanco. Y esto es según lo dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 13. Yo le voy a estar dando citas ahora. Dice Juan, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, con mayúsculas. Fiel con mayúscula, verdadero con mayúscula. Cuando se trata de la deidad, cuando se trata de Dios, se usan las mayúsculas. Y este jinete era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos, dice Juan, eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. No voy a entrar en detalles. Estoy haciendo una comparación entre estos dos jinetes. Y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Ahora yo quiero decirle, vea a dónde se va su corazón. A dónde se va su corazón con lo que le voy a decir enseguida. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Le recuerda algo? Su sangre derramada. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Yo le preguntaría a usted, ¿alguna duda de quién es este jinete?
Pero el escritor sagrado remata todavía con algo más. Dice, y los ejércitos que están en los cielos le seguían. ¿Qué más se puede agregar, mis hermanos, que nos aclare quién es este del capítulo 19? Es Cristo. ¿Lo ve? Ahora, yo quiero entonces proponerle algo. Ahora, mis hermanos, volteen ustedes a ver a ese otro jinete del caballo blanco, el del capítulo 6, que tenía un arco, pero sin flechas. Lo que a mí me hace pensar, entonces, ¿cómo salió vencedor? Pero antes de seguir y haciendo aclaraciones sobre esta cuestión, hagamos un alto para establecer o ver cuál es el tiempo profético en que esto está sucediendo. Mire, si tomamos en cuenta la profecía que el ángel Gabriel le dio a Daniel, sería entonces que a partir del capítulo 4 estamos en la semana 70, la última semana profética que el ángel le dijo con toda claridad a Daniel. Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Que yo he dicho, asunto exclusivo de Israel, para que nadie se invite a una fiesta que no es la suya. 70 semanas exclusivas para el pueblo de Israel y su santa ciudad. Que yo puedo ponerle título a esto y decir, mis hermanos, asunto judío es este. Nada que ver con la iglesia. Estamos tratando de establecer el tiempo en que se da este asunto de ese caballo, cuando empiezan los juicios. Porque nada tiene que ver con la iglesia. Es el asunto con el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén. Ahora, ya dijimos que el año agradable ha llegado a su fin. La plenitud de los gentiles, que fue el llamamiento que Dios hizo al mundo gentil para que creyeran en Cristo y fueran salvos. Ese tiempo, plenitud de los gentiles, también se ha terminado. Entonces, el tiempo de la gracia, la plenitud de los gentiles, se ha terminado. Ahora, dijimos y establecimos una cuestión, que cuando estamos estudiando sobre las 7 iglesias que están en los capítulos 1, 2 y 3, que es el tiempo de la iglesia en la tierra, después de que se llega el tiempo de la 7ª iglesia, ya no hay más. Ya no encontramos una 8ª iglesia. Sencillamente ya no está la iglesia. Ahora, fíjense bien. Después de la 7ª iglesia no hay nada más, porque el Señor Jesús ha levantado a sus redimidos. Definitivamente uso esta palabra redimido como una palabra muy importante, porque en realidad el capítulo 5 salta o resalta la palabra redención. Nos ha redimido. Ahora, el Señor ha levantado a sus redimidos. Y ahora los tenemos en una escena en el cielo, no en la tierra. Sino
¿Por qué le digo esto? Porque resulta que en el cielo está habiendo unos cánticos, por supuesto. Y había dos grandes grupos. Unos eran los que se llamaban los redimidos. Los otros eran millones de ángeles. Los primeros sí cantaron sobre la redención de ellos. Los ángeles, por supuesto que no pueden decir eso porque ellos no son redimibles. Y si alguien estaba cantando en el cielo el famoso nuevo cántico, nos has redimido para Dios con tu sangre, decían. ¿Quiénes eran los que cantaban en el cielo ese nuevo cántico? Oh, ¿no estaba sucediendo esto en el cielo? ¿O estaba sucediendo en la tierra? ¿Estaba sucediendo en el cielo? ¿Y quién más tiene derecho de decir al Cordero? ¿Quién más tiene derecho de decir, nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación? ¿Quién? La única es la iglesia. La gente que en esta tierra el Señor rescató. En todos los siglos que se ha promovido este evangelio de Jesucristo, miles, millones le han creído. Y ahora allá vemos esa multitud de redimidos cantando, nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje, de toda tribu, de toda nación y de toda lengua. Y entonces yo pregunto, si la iglesia estaba todavía aquí en la tierra, ¿quiénes eran los que cantaban en el cielo ese nuevo cántico? Y además, ¿quién más tiene derecho de decir al Cordero, nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación? Los ángeles no. Los únicos son los hombres, las mujeres, que han creído en Cristo y que han sido redimidos por la obra de redención ejecutada entre los hombres. Porque Cristo fue ejecutado entre los hombres para redimir a los hombres. Pero dijimos que en el mismo cielo hay otro grupo muy numeroso que cantaban según el verso 12, el Cordero que fue inmolado. Pero no dijeron nos redimió. Estos eran los ángeles. Usted puede ir checando también en su Biblia, anotando en los versículos. Estos eran los ángeles. Luego esos redimidos, ¿diría usted que necesariamente son la iglesia? Pues es que la iglesia se forma con puros redimidos. Y entonces yo pregunto, si es la iglesia, ¿cómo es que está aquí, en el cielo? ¿Cómo llegó? Pues llegó de la misma manera que llegó Juan. A Juan lo levantaron. El Espíritu Santo toma a Juan y lo lleva en una figura, en una buena analogía sobre lo que hará el Espíritu Santo con la iglesia. Entonces, esos redimidos son la iglesia, porque es el mismo Espíritu Santo quien levantará a la iglesia a la manera como dice el libro de los Hechos. El Señor Jesús fue levantado, ascendido. No se levantó, no ascendió. El Espíritu Santo, que era el que lo había estado atendiendo en todo su ministerio, ahora termina la hora entregándolo al Padre. Y el Espíritu Santo es el que levantará a la iglesia.
Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Es decir, habremos de resucitar para estar con Él. Alabado sea Dios. De tal manera, entonces, vamos viendo esas analogías, cómo encajan los pasajes. Porque mire, yo tengo por sistema, estoy viendo un asunto, un tema central, pero mando traer a muchas cosas asociadas con ese tema. Y entonces, bueno, ¿qué le parece mejor? Volvamos a ver al jinete de ese caballo blanco. Y yo le dije ahorita, véalo, miren, vea usted glorioso, el del capítulo 19, y vea este otro acá abajo. Vea usted a este caballo blanco representando al anticristo, al hombre de una supuesta paz. ¡Qué diferencia de la tierra al cielo! Entonces, volvemos con ese caballo, ese jinete del caballo blanco, para ubicarlo en qué tiempo. En qué tiempo sucede eso. ¿Y cuánto tiempo le corresponde a ese caballo blanco estar presente entre los hombres, en la raza humana, entre las naciones? ¿Cuánto tiempo? Porque en realidad hasta aquí todavía no empieza la gran tribulación. No, la gran tribulación no, pero sí está contando ya la última semana profética. Grave es esa diferencia. No está todavía la gran tribulación en ese tiempo del caballo blanco y de ese jinete, el hombre de paz. Sin embargo, está corriendo ya la última semana profética de Daniel, o sea, los últimos 7 años, representando en la semana 70, que es la que se ha enseñado que falta que se cumpla. Bueno, para ubicar el tiempo en que este jinete aparece y cuánto tiempo se le permite esa condición, es bueno recordar que a estas alturas de la profecía, ya dije, se está en los últimos 7 años de la semana 70. Pero hay que tener en cuenta que esa semana profética se divide en 2. Esos últimos 7 años, que son la semana 70, se divide en 2 partes. Los primeros 3 años y medio son años de paz en la tierra, que desde luego voy a aclarar que no es la paz de Dios, sino es la ausencia de la actividad del diablo, que no está aquí en la tierra. Y lógico, él no es omnipresente y no puede estar en 2 partes a la vez, para empezar. Qué gran ventaja de mi Señor, que está en todo tiempo y en todo lugar con nosotros. Que según el capítulo 12 de Apocalipsis, esos 3 años y medio, que son cosas deductibles, o sea que se deducen de comparar algunos pasajes, esos 3 años y medio acusando a la iglesia. Es decir, el Señor ha levantado a la iglesia, porque la acusación no es aquí en la tierra. Se trata el capítulo 12 de un juicio que se abre a la iglesia, donde Satán es el fiscal acusador, el más despiadado fiscal que jamás haya existido, y que va a echar mano de
todos los detalles, por pequeños que sean, para acusar a ese creyente, que yo me imagino que es un reclamo de que ese creyente no tiene por qué haber sido levantado. Ahora, yo hice una aclaración que se la voy a recordar brevemente. Pero si el Señor ya perdonó, ya nos perdonó, y su perdón es auténtico, ¿por qué tengo yo que comparecer en un juicio? Bueno, por una razón muy sencilla. Yo expliqué así y dije, puede ser que usted sea juez y tenga un amigo al cual se le acusa de algo y a usted le consta que ese amigo suyo es inocente en manera absoluta. Imposible que sea el culpable. ¿Es cierto? Sin embargo, se le tendría que hacer un juicio para que en ese juicio oficialmente sea declarado inocente. Es decir, ya no se puede acusar de nuevo. Y la iglesia está siendo acusada, dice, el acusador de nuestros hermanos que los acusaba día y noche. Incansable. Pero ellos le han vencido por la sangre del Cordero, en primer lugar, que es la que limpia nuestros pecados, y la palabra de su testimonio. Y el diablo ha estado todo ese tiempo en el cielo acusando, en ese juicio, acusando a la iglesia. Es muy inteligente esto, desde luego, de parte del Señor, es estratégico, porque ya cancela toda conjetura, murmuración sobre su iglesia, sobre su amada, sobre su prometida. Y después de eso, ya libre de ese juicio donde ha salido vencedora la iglesia, entonces habrá de presentársela a su Padre y luego se habrán de celebrar las bodas del Cordero. Ve el acto estratégico del Señor Jesús. Y entonces, a los 3 años y medio, o en ese tiempo, resulta que conocemos que viene el juicio de las recompensas, que habrá de decir Pablo a los Corintios. Y el diablo sin duda también quiere participar. Opinando, vamos a decir, yo le digo, quiere opinar también. Y se abre una gran batalla en el cielo. El arcángel Miguel, comandante de los ejércitos de Dios, y todos sus ángeles, contra el diablo, contra el dragón y sus ángeles. Y fueron vencidos y lanzados a la tierra. Es decir, el arcángel Miguel lanzó a Satán a la tierra. Alabado sea Dios. De tal manera que no solamente Satán, sino sus ángeles mismos fueron lanzados a la tierra. Y cuando es lanzado a la tierra, viene herido por la derrota, enojadísimo, una furia infernal desbocada. Y un ángel dice: ¡ay de vosotros, moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira. En grado superlativo, viene endemoniado. Ahí decía un hermanito predicador, venía endemoniado. Porque el diablo, dice, ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Estas son de las cosas que yo he dicho. Hay cosas que los demonios y que el diablo sabe los tiempos. No todos, pero sí, porque dice sabiendo que tiene poco tiempo. Está bien, hermano Ramos.
que ha sido lanzado, y en la tierra hay paz porque el que activa la maldad pues está ya ocupado en otra cosa. Y este que está acá representándolo, el prestanombres, que es el anticristo, y yo le digo el prestanombre. ¿Y sabe por qué le digo prestanombre? Porque para morar y gobernar entre los hombres, para gobernar entre los hombres, es necesario que sea hombre. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y tiene la condición como para poder reinar, no solamente redimir, sino reinar entre los hombres. El diablo no puede sucederle eso. Entonces, como no puede hacer eso de una encarnación, no puede hacerse hombre, no le queda otra cosa más que buscar un prestanombre. Entonces, esa es la razón por que le llamo el prestanombre. Pero el prestanombre está haciendo una actividad de paz en la tierra, que es un engaño, por supuesto, que tiene que hacerlo por instrucciones del líder, de Satán. Ahora, pero usted me va a decir, hermano Ramos, pero ¿por qué dice que han pasado 3 años y medio? Pues no, pues porque ahora el diablo, cuando viene, es lanzado a la tierra, que yo he dicho, es cierto, hay de vosotros moradores de la tierra. De los que piensan que son extraterrestres, que vienen de mundos muy lejanos, de una alta civilización, y que es que vienen a ayudarnos. Se va a llenar aquí de esa gente, de esos. Se va a llenar porque porque Miguel los lanzó a la tierra junto con el diablo. Y los hombres sabrán entonces lo que es vivir y convivir con los demonios en sus diversas manifestaciones. No serán tiempos de bonanza. Ahora, ¿por qué dirá usted? Pero ¿por qué dice usted, hermano, que son 3 años y medio? Por supuesto, yo le dije que era una deducción de fechas. Bueno, pues porque ahora que viene a la tierra, como no pudo hacer nada contra el Hijo ni contra la iglesia, ahora decide vengarse de la mujer, que es Israel. La mujer que nos dio ese hijo. ¿Sí? La mujer que dio a luz al Hijo. Hijo con mayúscula, Hijo de Dios. Y entonces se lanza sobre ella para vengarse sobre ella. Y aquí es donde hago la precisión. En realidad, Israel va a vivir un tiempo como nunca, tiempo de angustia. Pero no porque Dios lo esté angustiando ni lanzándole juicios. Los juicios del Señor vienen sobre la raza humana, sobre los no creyentes, sobre el mundo enemigo. Mientras que Miguel, todo ese tiempo, estará favoreciendo a los hijos de Israel. Estará favoreciendo a esa mujer, que es el pueblo de Israel. Que yo dije, sería una contradicción decir que Israel entra en un sufrimiento porque la gran tribulación se lanza contra ellos. No, la gran tribulación habrá de venir contra la raza humana, los demás pueblos, en toda la tierra. Pero el diablo, que es un revanchista, buscará vengarse de esa mujer, de la mujer, y tratará de aniquilarla. Una operación aniquilación. Y Apocalipsis 12, en el verso 14, es muy claro. Dice que esa mujer fue ayudada y escapó. Y luego aclara el verso 14, que será por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Veamos. Un tiempo, 1 año. Tiempos, 2 años más, son 3 años. Y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Pero si esos 3 años y medio son parte de lo que es la última semana profética de Daniel, que son 7 años, pues entonces todo lo que sería el caballo blanco,
ese espacio de tiempo que tiene que ver con el tiempo en que apareció ese caballo blanco, es el tiempo en que Satán estuvo acusando a la iglesia. Por eso le dije, es una cuestión que se deduce. O sea, hay cosas que en la Biblia se dicen de manera directa y otras que se implican. Y dice en Daniel 12, y en aquel tiempo, Daniel 12. O sea, ahora me voy a Daniel 12 para ver este momento. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Subrayo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Nunca jamás habrá un sufrimiento y una angustia tan grande como la que vendrá sobre Israel. Tiempo de angustia cual nunca fue. Y ahora sí, termina el tiempo del caballo blanco. Lo que quiero decir es lo siguiente. Entonces, el tiempo de ese caballo blanco representa 3 años y medio en que el anticristo ya tiene, por supuesto, dominio sobre la tierra, pero hay paz, o cuando menos no hay guerra, hay la ausencia del conflicto. De tal manera entonces que quede bien claro. Hemos entrado a la última semana. A partir del capítulo 4, entramos a los últimos 7 años, que viene siendo lo que le falta a cumplir las 70 semanas. Muchos de ustedes tienen muy claro eso de la semana profética, la semana que falta, los últimos 7 años. Sí, correcto. A partir del capítulo 4 empiezan lo que sería esos últimos 7 años. Sin embargo, todo el periodo del caballo blanco implica que son 3 años y medio, lo que significa que la gran tribulación no debe pensarse como que empieza de inmediato. 3 años y medio en que hubo paz, que viene siendo los 3 años y medio que estaría Satán acusando a la iglesia. ¿Qué le parece? Interesante, ¿verdad? Pero cuando es lanzado, entonces viene con grande ira y dice: ay de vosotros, moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque Satán, por supuesto que no favorece ni a su gente, ni a los suyos, ni a los que creen en él. Pero él tratará de aniquilar a la mujer. Y entonces ese intento, Daniel lo considera como tiempo de angustia, cual nunca ha habido sobre la tierra. Y precisamente, ahora sí, se termina el tiempo del caballo blanco. Es decir, al terminar lo del caballo blanco, ya la semana profética tiene recorrido 3 años y medio. Y luego entonces aparece ahora, dice en el capítulo 6, versículo. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y ve. Y salió otro caballo bermejo. Era el mismo jinete. El caballo era distinto, puesto que no están cambiando de anticristo, ¿verdad? Y al que estaba sentado sobre él fue dado el poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros. Y le fue dada una grande espada. Y luego de esos 7 años
3 años y medio son de una aparente paz. Y 3 años y medio, esos sí son de la gran tribulación. Para que no piense usted, 7 años de la gran tribulación. No. Son 7 años de la última semana profética. Pero de esos 3 años y medio son de cierta tranquilidad. Y los últimos 3 años y medio es cuando se desata todo aquel tiempo de la gran tribulación. Que no son 7 años, sino 3 años y medio. De tal manera que en este tiempo se habrán de ejecutar todos los juicios que están escritos en el libro. Serán 3 años y medio, caóticos, revoltosos, trágicos, dramáticos. Y aquí voy a hacerle una aclaración. Y será en esos últimos años, en esos últimos 3 años y medio, que viene siendo de la gran tribulación, donde tenemos el capítulo 24 de Mateo. Y varios pasajes de Mateo, por eso yo siempre he dicho, el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos por asuntos judíos. No es asunto de la iglesia, sino Israel. Fíjese, según el verso 4, dice que cuando aparece ese caballo bermejo, al que estaba sentado sobre él, le fue dado poder de quitar la paz de la tierra. Yo pregunto, ¿cuál paz? Pues la que hubo por 3 años y medio, aunque fuera una paz engañosa. Y que se maten unos a otros. Y le fue dada una grande espada, como dice Mateo 24:6. Ahora sí, esto que voy a leer son señales que preceden a la segunda venida de Cristo, no al arrebatamiento de la iglesia. Voy a leerlo. Dijo el Señor Jesús: y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Y yo le voy a hacer esta precisión. Esto que no turbéis, se lo está diciendo no a la iglesia, se lo está diciendo a Israel. Porque estos pasajes corresponden a Israel. Por eso dije, no se invite a una fiesta que no es la suya. ¿O acaso allá en el cielo va a estar oyendo las noticias de los conflictos armados? O está usted allá o está usted aquí. Que a veces es muy difícil convencer. Alguien me dijo, pues yo no sé, pero nosotros vamos a estar en la gran tribulación. Y yo le dije, ¿y quién soy yo para decirle que no? Si quiere quedar, pues quédese. Pero la Biblia no dice eso. Pero hay que conocer el contexto. Ahora, dije, según el versículo 4, dice que cuando aparece ese caballo bermejo, al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra. O sea, ahora sí se rompen lanzas. El diablo ha descendido con grande ira, y a este se le da una grande espada para una gran matanza sobre la tierra. Y van a ser millones de gentes muertas. No, si la propuesta de venir a Cristo es un llamado urgente, porque las cosas que han de venir sobre la tierra son cosas terribles. Escapa por tu vida. Y yo dije, ¿cuál paz? Bueno, la que hubo por 3 años y medio. Y que se maten unos a otros. Es decir, está hablando de guerra de nación contra nación, pero también de guerras civiles, conflictos civiles.
y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. No se lo está diciendo a la iglesia. Porque en el mismo pasaje Mateo 24 dice, y cuando este evangelio del reino sea predicado, entonces vendrá el fin. Acá le dijo, todavía no es el fin, pero cuando sea predicado todo el evangelio del reino a toda la tierra. Me dicen, ya ve, hermano, ¿cómo se estará predicando el evangelio de salvación? No. Una cosa es el evangelio del reino y otra cosa es el evangelio de la gracia. El evangelio del reino es el que predicaba Juan el Bautista. El reino se ha acercado, arrepentidos y convertidos. El rey ya viene. Pero no tiene nada que ver con el mensaje que se predica de salvación en la gracia. Y luego esto lo dice Yahvé, estamos hablando de la iglesia, está aquí. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Es decir, se terminan los 3 años y medio del caballo blanco, entra el caballo bermejo, y de inmediato la tierra entra en conflicto, porque el diablo ha promovido un conflicto mundial entre naciones que se maten unos a otros. ¿Qué le parece? Sin embargo, dijo, no es el fin, esto no es más que el principio de dolores, que puede ser que esto es apenas el principio de la gran tribulación. Pero estas señales, como eso de que el sol se oscurecerá, la luna en sangre, se caerán las virtudes del cielo que dice Joel, no corresponden como señales del arrebatamiento de la iglesia, sino son señales que corresponden a la segunda venida de Cristo a la tierra. Lea Mateo 24. Lea Mateo 24. Cuando menciona todas esas, lo que pasa con las estrellas, con el sol, con la luna, dice, y después de esto vendrá el Señor. Los cielos se abren. Ahora, esto es lo que nos ubica. 3 años y medio de paz le corresponden al caballo blanco, pero a partir de allí se abre un tiempo difícil. Ahora, yo dije, es que en realidad yo platico con muchos creyentes y dicen, mire, pero aquí están las señales de la venida de Cristo. ¿Sí? Sí. La venida de Cristo por la iglesia o por su venida a la tierra. ¿Por qué? Porque note usted una cosa, entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo hay un espacio de tiempo de 7 años. Cristo levanta la iglesia y corre el tiempo de la última semana profética. Y al terminarse los 7 años de esa semana profética, o los 3 años y medio de la gran tribulación, entonces Cristo viene, acaba con el anticristo, viene a establecer su reino. Pero estas señales que está hablando, esto de guerra, rumores de guerra, el sol, la luna, no corresponden a fenómenos ni sociales, ni astronómicos o estelares que tengan que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Es señales de la segunda venida de Cristo a la tierra. Señales de la venida de Cristo por la iglesia. Hay 2 fundamentales. No vendrá el Señor, dijo Pablo, sin que antes venga, 1, la apostasía, y número 2, se manifieste el hombre de pecado. Lo que quiere decir que la iglesia no estaremos en el reinado del anticristo, pero sí conoceremos su manifestación incipiente. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo que pasa es
que entre en la venida de Cristo por la iglesia y la segunda venida, o sea, la venida a la tierra, a establecer su reino, hay ese espacio tan limitado de 7 años. De tal manera que las señales de uno parecieran ser las señales del otro. Pero la Biblia es muy clara. Pablo fue muy claro. Y tenemos por último sobre este caballo blanco y su jinete. Tenía un arco. Le dieron un arco, pero sin flechas. Y entonces a mí me viene una pregunta. Y si es así, ¿cómo es que salió vencedor si no tiene armas de guerra? Le voy a leer a usted. No queda más que una forma. Diplomacia. Estrategia de engaño. Sagacidad. Sin tener que hacer guerra. Y mire, le voy a leer Daniel 8, versículo 23 al 25. Daniel 8, versículo 23 al 25. Creo que esto nos va a dar una respuesta. Y al cabo del imperio de estos, ¿de cuál estos? Bueno, miren, en el capítulo 7 salieron aquellas 4 bestias que era un león, un oso, un leopardo y una bestia espantosa, donde estaba el león que representaba a Babilonia, capítulo 7. Pero ya en el capítulo 8 hay una nueva visión. Ya el imperio babilónico ya había caído. Y entonces la visión que recibe Daniel dice: yo estaba en Susán, o sea, la capital del imperio medo-persa. Y entonces, al cabo del imperio de estos, cuando estos medos persas y griegos lleguen al final, cuando se cumplirán los prevaricadores, o sea, los que hacen injusticias. Prevaricar es hacer injusticias legales. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en dudas. Y si usted quiere ubicar a este hombre, pues dígame, después del imperio griego, ¿quién siguió? Pues el imperio romano. Y a este hombre, entonces ya está poniendo sus pies en territorio del imperio romano. Que voy a decirle esto: cuando muere Alejandro el Grande, se divide en 4 grandes generales: Seleuco, Casandro, Lisímaco y Ptolomeo. De allá de Lisímaco, de Seleuco, que reinó sobre Siria y Babilonia, por ahí. De ahí sale de los seleucidas, nacerá aquel anticristo del Antiguo Testamento que era Antíoco Epífanes. Pero los Ptolomeos, por así decirlo, de Egipto, engendraron a su pequeño monstruo, el Imperio Romano. Y de allí surge un rey entendido en dudas, altivo de rostro, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente. Oiga, años de paz, pero como quiera con paz destruye, y prosperará. Y esto me llama mucho la atención: hará arbitrariamente. Arbitrariamente. Es decir, hace lo que quiere. Es un arbitrario. Toma decisiones arbitrarias. Pero yo lo he enfrentado, este asunto, versus la soberanía de las naciones, donde la soberanía de las naciones impiden la injerencia de agentes externos a la nación. Pues será lo que usted quiera, pero él pasará por encima de las soberanías y hará arbitrariamente. Por eso yo le recomiendo que observe qué está pasando con la soberanía de las naciones, porque la soberanía representada en el barro de la estatua de Nabucodonosor no se puede mezclar con el hierro, que son los poderes económicos y los poderes políticos. Haga lo que quiera, no se pueden mezclar, no se llevan. Y creo que la historia y los tiempos nos están dando la razón, que la democracia no se puede entender con lo de la oligarquía. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se agracerá
y con paz destruirá a muchos. Pues serán 3 años y medio de caballito blanco, pero con esa paz destruyó a muchos. Y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Es decir, ¿a qué conclusión tenemos que llegar necesariamente? Bueno, ya hemos empezado a decir 3 años y medio le corresponden al caballito blanco. Los otros van a cosechar este otro que viene, el caballo bermejo, el que incita a las grandes guerras entre hermanos, guerras entre naciones. Traerá como consecuencia el hambre, grandes hambrunas, pestes. Así lo dice la Escritura. Y morirán millones y millones de la raza humana en un alto porcentaje. Allí nos vamos a quedar, mis hermanos, en esta enseñanza que yo quiero que usted la piense, la analice, busque decir la entendí, hermano, o puede mandarme a decir no le entiendo nada. Vuélvame a explicar esto y esto y eso, y lo haré con gusto, porque mi interés no es meramente decir estoy enseñando. No, me interesa decir expliqué y los hermanos me entendieron. Y ellos son capaces entonces también de enseñar a otros, porque de eso se trata. Enseñar, fuimos enseñados fuertemente para enseñar a otros, para que esos enseñen a otros y se conserve intacto este evangelio que están haciéndolo pedazos con tantas ideas modernistas. Allí vamos a dejar la enseñanza y decimos, Padre, te rogamos, Señor, que nos bendigas con tu palabra. Yo he enseñado al pueblo las cosas que han subido también a mi corazón. Te ruego, Señor, que abras el entendimiento de tus hijos, que sus corazones sean consolidados en esta confianza de tu Hijo amado Jesús. A los hermanos que me están escuchando, yo te ruego, Señor, que abra sus sentidos, que abra sus ojos, para entender que el tiempo está encima, que el tiempo está cerca, que ya la séptima iglesia prácticamente ha llegado a su fin y que después de ella ya no hay otra. Y que la vimos ahora a partir del capítulo 4 y 5, la vimos cantando allá en el cielo, diciendo nos has redimido. Y yo he afirmado que solo los que hemos sido salvos por tu Hijo podemos decir que nos has redimido. Padre Santo, que estas cosas que vienen sobre la tierra también convenzan a muchos de que es tiempo de volver a Dios. Yo te ruego que esas cosas sucedan, Padre eterno, por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y los guarde.